por la ciudad de Buenos Aires, es economista, quiere volver a ser legislador. Marcelo Ramal, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl Granero lo saluda. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Gusto en saludarte. De la misma manera, ¿cuál es el marco referencial en el que los argentinos estamos en la puerta de este proceso electoral? ¿Cómo ve la Argentina y cómo ve la actual situación económico-social y sanitaria? Sin duda que el problema fundamental de este momento es la crisis social y el avance de la pobreza. Este es el dato fundamental de la Argentina, por encima de cualquier otra consideración económica que se quiera hacer. Solo para mencionar algunos datos, hoy el salario real, es decir, el poder de compra del salario, es el más bajo de los últimos 18 años. Es decir, nos tenemos que remontar al año 2003, que todavía, recoge lo que había implicado la gran crisis de 2001-2002. Es decir, un momento realmente muy grave en términos, ¿no es cierto?, de caída de los ingresos del trabajo. Bueno, hoy estamos como en aquel momento. Y luego hay que señalar que, por supuesto, las jubilaciones, en un cálculo similar, la jubilación mínima en términos también de poder adquisitivo es la más baja que se tenga conocimiento de los últimos 15 años. Hoy, con una jubilación mínima, se compra el 35% de lo que se conoce como la canasta básica del jubilado, es decir, las necesidades absolutamente elementales de alimentos, medicina, transporte, etcétera. Entonces, este es el punto indudablemente más importante. El gobierno, como recién señalaba Raúl, adopta estas medidas de compras a crédito, prolongar los plazos de las cuotas a través de las cuales se pueden realizar compras financiadas, pero no constituyen una salida indudablemente esta crisis social y luego una crisis de demanda, porque indudablemente que este bajo poder adquisitivo del salario explica también la débil y vacilante recuperación de la economía. Volviendo a los famosos ahora 12, que ahora son ahora 18 y hasta ahora 30, hay que tener en cuenta lo siguiente: el crédito de consumo siempre constituye una suerte de anabólico, de aspirina para la economía, a costa de deprimir el consumo futuro. Esto es insoslayable. ¿Por qué motivo? Porque la persona que se endeuda para comprar ahora y contrae 12 cuotas o 24 cuotas, en el futuro tiene indudablemente sus ingresos comprometidos por el pago de esas cuotas, aun cuando los intereses estén por debajo de la inflación prevista. Pero incluso en esa variante, el salario está comprometido por las cuotas. Entonces, bajo esa situación, inevitablemente, la persona, el consumidor, el trabajador, tiene que contraer el consumo para poder afrontar, ¿no es cierto?, las cuotas. Es decir, que el consumo que se incrementa hoy representa mañana una restricción del consumo. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, el famoso refrán, pan para hoy y hambre para mañana. Este es un aspecto del problema. No quiero mencionar la hipótesis, todavía, más grave, de que se adopte un plan de los llamados de estabilización económica,
para, por ejemplo, el año que viene. Es decir, que se produzca una caída muy fuerte de la inflación, sí, pero también una caída de los ajustes salariales, y en ese contexto tengamos trabajadores comprometidos con cuotas que se ajustaron con intereses a, por ejemplo, el 29% anual. Si hay una brusca baja de la inflación, el que se endeuda especula con la inflación. Si baja la inflación, sube el peso de su deuda. Entonces, son intentos de, digamos, remendar la caída del salario, pero no resuelven la cuestión de fondo. En la misma línea se analiza la solución circunstancial para un sector importante de la clase media que esperaba una reforma impositiva, pero no lo hubo, y sí hubo una situación para ciertos trabajadores evitando el pago del ingreso a las ganancias. Bueno, sobre esto puedo decirte lo siguiente. En primer lugar, la exención de ganancias para los trabajadores con salarios por debajo de los 150.000 pesos se demoró una barbaridad. Pasaron 3 meses hasta que finalmente se implementó. Entonces, esto le quitó indudablemente efectividad y terminó reduciendo el alcance también de la medida. ¿Por qué motivo? Porque con las paritarias muchos trabajadores ya ingresaron en el flanco, digamos, comprometido nuevamente con el impuesto. Entonces, indudablemente que el impacto de la medida en cualquier caso se va a ir diluyendo indudablemente con el tiempo. Y lo mismo va a pasar con los trabajadores que hoy están alcanzando una recomposición salarial cercana al 45% y que quizá no pagaban ganancias y ahora van a estar alcanzados. Tal cual, es decir, se presenta este problema, es decir, el retraso en la medida va llevando a que la franja de trabajadores nosotros se vaya engrosando a medida que pasa el tiempo. Luego la inflación se está espiralando, es decir, probablemente tengamos en este mes algún descenso, pero la perspectiva es inquietante porque se están reprimiendo, por ejemplo, aumentos tarifarios que probablemente terminen desenrajándose después de las elecciones. Entonces, en este punto, sigue siendo indudablemente la cuestión nodal de la economía esta caída en los ingresos de todos los que viven de su trabajo. El tema es doblemente preocupante, Raúl, porque no es un secreto que a la salida de este proceso electoral a la Argentina le espera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que hoy el ministro Guzmán está discutiendo y negociando. Y tampoco es un secreto que en ese acuerdo de facilidades extendidas se están discutiendo dos grandes pilares. Uno es una reforma previsional que vuelva a afectar negativamente los ingresos de los jubilados, y el otro pilar es una reforma laboral que podría, consolidar en el tiempo el actual cuadro de precarización laboral y de deterioro del salario, de las condiciones laborales que se ha ido gestando ahora con particular fuerza durante la pandemia. Es decir, este deterioro en la condición salarial y laboral que se ha dado bajo la pandemia, si no se coloca un fuerte foco en él, va a llegar para quedarse. Porque, las reformas, las supuestas reformas exigidas por el FMI, consolidarían esa situación tan negativa.
el actual contexto político, económico, social, sanitario de la Argentina nos muestra un terreno propicio para la continuidad del gobierno de Alberto Fernández, o hay una voluntad de cambio y una búsqueda del ciudadano de expresiones de la oposición? Y en ese plano, ¿qué rol juegan, por ejemplo, estoy hablando con uno de los candidatos a diputados, Marcelo Ramal o Jorge Altamira en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, que la campaña electoral, digamos, y así, ¿no es cierto?, lo vemos desde nuestro espacio político obrera, bueno, que en la campaña electoral se clarifiquen todas estas cuestiones que estamos mencionando, porque, digamos, hoy aparece con mucha fuerza esta famosa cuestión de la grieta, ¿no es cierto?, y peleas de todo tipo respecto de quién fue a Olivos, quién no fue, quién tiene que estar en el Congreso, quién no tiene que estar, etcétera. Pero este acuerdo con el Fondo Monetario que estamos mencionando va a tener que ser refrendado en el Congreso Nacional, incluso porque es una de las exigencias que el propio Fondo Monetario ha colocado. Entonces, detrás de estas peleas, ¿no es cierto?, de estos vodeviles a los cuales asistimos diariamente, probablemente después de noviembre veamos a los diputados de uno y otro lado de la grieta votando al unísono este acuerdo. Indudablemente, nosotros como diputados lo vamos a rechazar, vamos a poner de manifiesto todas las condiciones negativas que presenta para el mundo del trabajo, llamar, ¿no es cierto?, en este punto a que los trabajadores intervengan, ¿no es cierto?, en una situación que puede ser tan negativa para su futuro. Entonces, estos son los problemas que realmente deben ser colocados en el curso de esta campaña electoral, y al menos es lo que nosotros vamos a hacer. Como candidato de política obrera, ¿ve a las centrales sindicales defendiendo los intereses de los trabajadores a los que representan? Bueno, las centrales sindicales están completamente conchavadas por el gobierno y por el oficialismo. Casi no se las ve abrir la boca frente a este escenario. Se están, en algunos casos, reabriendo apresuradamente algunos acuerdos paritarios, corriendo detrás de la inflación. Pero cuando la inflación es tan elevada, no se trata simplemente de reclamar porcentajes, porque cuando se llega tarde, como decíamos antes con el tema de ganancias, cuando se llega tarde al ajuste salarial, en el medio los trabajadores van perdiendo y van viendo erosionar su poder de compra de un modo fantástico. Bueno, en nuestra convocatoria es que la población, particularmente el mundo del trabajo, vea esta realidad y busque que en el Congreso exista una representación política conforme a sus intereses. Por último, le recordamos a los oyentes quiénes integran Política Obrera y cómo se enfrentan a la próxima instancia electoral. Bueno, vamos a estar en varias provincias del país, pero, digamos, yendo al ámbito en el cual hoy los oyentes nosotros nos están escuchando, en la provincia de Buenos Aires nuestra lista va a estar encabezada por Jorge Altamira, y acá en la capital federal yo voy a encabezar la lista de diputados nacionales, y Valentina Viglieca, delegada del movimiento estatal y luchadora del movimiento de la mujer, va a encabezar la lista de legisladores. Por supuesto, el primer objetivo es superar el filtro de las PASO, teniendo en cuenta que somos una fuerza que se ha constituido
recientemente, luego de una crisis muy importante que hemos vivido en el Partido Obrero, y bueno, a partir de allí buscaremos luego dar la pelea por el Congreso, esperando que el electorado nos acompañe. Experiencia ya tiene como legislador porteño. Sí, fui electo en 2 periodos, trabajé mucho en temas que también tienen que ver con el mundo del trabajo, particularmente todo lo que tuvo que ver con la situación de las trabajadoras de la salud, enfermería, a lo cual dediqué muchísimo esfuerzo en la legislatura, y bueno, espero, colocarme en ese mismo campo si logro llegar al Congreso Nacional. Marcelo Ramal, candidato a diputado nacional en la próxima PASO, representando a Política Obrera. Un gran gusto saludarlo. Muchas gracias por su tiempo para este contacto directo con AM830 Radio del Pueblo. Bueno, Raúl, como siempre, muchas gracias por este espacio, por la posibilidad de llegar a la audiencia de tu programa.